Bueno, vamos a repasar rápidamente todo lo que revisaron en la clase pasada y lo que se vio fue la clasificación de los ángulos. Vimos varias formas en que se clasificaban, aquí las tenemos, vamos a ir viendo una a una. Vamos a entrar en la primera, en donde nos dice que la clasificación de acuerdo a su magnitud es la siguiente. Vamos a tener ángulos convexos, que son aquellos ángulos que miden menos de 180 grados. Por ejemplo, este que tenemos aquí, este ángulo es menor de 180 grados. Este ángulo que tenemos aquí también es menor de 180 grados, es un ángulo recto. Y este otro ángulo que tenemos acá también mide menos de 180 grados. Estos son los ángulos convexos. También tenemos los ángulos cóncavos o entrantes. Y esos son aquellos que miden más de 180 grados. Por ejemplo, este ángulo que tenemos aquí mide más de 180 grados. Este ángulo que tenemos acá también mide más de 180 grados. También podemos clasificarlos de esta manera, como agudos, que van a ser aquellos ángulos que miden menos de 90 grados. El ángulo recto va a ser aquel ángulo que mide 90 grados. El ángulo obtuso mide más de 90 grados, pero mide menos de 180 grados. El llano tiene como medida 180 grados y el perigonal o el completo mide 360 grados. Estos, esta clasificación que vimos corresponde a la medida o a la magnitud de los ángulos. Vamos a ver otra de las clasificaciones, que es la posición de sus lados. De acuerdo a su posición de sus lados, nosotros lo vamos a poder clasificar como ángulos adyacentes, que van a ser aquellos ángulos que son consecutivos, que están juntos, como lo vemos aquí. Este ángulo 1 es adyacente o está pegado o está junto al ángulo 2. Y la característica de esta es que cuando sumamos estos dos ángulos nos da como resultado 180 grados. Tenemos también los ángulos opuestos por el vértice, que son estos que tenemos aquí. Aquí donde se cruzan, aquí hay un puntito que se llama vértice y los ángulos que están de frente, como el 1 y el 2, son opuestos por el vértice. El ángulo 3 y 4 también son opuestos por el vértice. ¿Y cuál es la característica de esto? Bueno, que aquellos ángulos que son opuestos por el vértice van a tener la misma medida. Este ángulo va a medir lo mismo que este otro de acá y el ángulo 3 va a medir lo mismo que el ángulo 4. ¿Sale? Estos son los ángulos opuestos por el vértice. Vamos a ver dónde podemos aplicar esto que acabamos de ver. Con la ayuda de estas propiedades que revisamos, vamos a identificarlos y vamos a calcular también la medida de algún ángulo que nos falte. Bien, primero nos piden calcular la medida de los ángulos indicados y aquí tenemos este ángulo que conocemos que son 154 grados, tenemos el ángulo Y el ángulo X, que son los que queremos calcular. Bueno, entonces podemos partir con los ángulos opuestos por el vértice, que nos dice que tienen la misma magnitud o la misma medida. Entonces, estos 154 grados son los mismos grados que tenemos acá en X, porque estos ángulos son opuestos por el vértice. Entonces, como son opuestos por el vértice, el valor de X también son 154 grados. Y ahora, ¿qué nos hace falta calcular? Pues nos hace falta calcular este ángulo Y. Si nosotros recordamos, este ángulo de 154 y este ángulo Y están pegaditos o son ángulos adyacentes. Y una característica o la característica de los ángulos adyacentes es que la suma de estos ángulos nos va a dar como resultado 180 grados. Entonces, podemos plantearlo de la siguiente manera. Este ángulo que no conocemos, que llamamos Y, más 154 grados, aquí está, nos tiene que dar como resultado 180 grados. Bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos a despejar. Esta Y hay que dejarla aquí solita y estos 154 grados hay que pasarlos al otro lado con el signo contrario. Como ahí están sumando,
pasa a este otro lado restando. Vamos a resolver 180 grados menos 154 grados y el valor de y nos da de 26 grados. Entonces, este ángulo por ser opuesto con el de acá, opuestos por el vértice, tiene 154 y este ángulo por ser adyacente a este, su suma de estos dos da 180 y encontramos que el valor aquí son 26 grados. Vamos ahora a identificar los ángulos. Tenemos estas dos figuras, la A y la B, y nos piden identificar cómo es este ángulo 1 con el ángulo 2, el 2 con el 4, 1 con 3 y 1 con 4. Vamos a revisarlos. El ángulo 1 con el ángulo 2 están pegaditos, están juntos. Entonces, estos son ángulos adyacentes. El 2 con el 4, aquí está, el 2 y el 4. Están de frente, son opuestos por el vértice. Vamos con el 1 y el 3. 1 y 3 también son opuestos por el vértice. Y finalmente el 1 y el 4 están pegaditos o están juntos, son adyacentes. Vamos con la siguiente figura. Tenemos 1 y 2. Aquí nos marca el ángulo 1 y el ángulo 2. ¿Cómo son? Son opuestos por el vértice. El 3 y el 4, aquí está. 3 y 4 también son opuestos por el vértice. El 2 con el 3, aquí tengo el 2 y aquí tengo el 3. Son ángulos consecutivos, son ángulos que están pegaditos o que están juntos. Entonces son adyacentes. Finalmente el 2 y el 4, ¿dónde los tenemos? Aquí está el 2 y aquí está el 4. ¿Cómo son? Pues estos ángulos están pegados, están juntos, o bien son también ángulos adyacentes. ¿Sale? Bueno, estas son las respuestas. Ya varios lo entregaron y está correcto. Esto que acabamos de revisar fue la clasificación de los ángulos de acuerdo a su posición. Vamos a revisar la otra clasificación. Y nos hace falta esta, una clasificación de acuerdo a la suma de sus magnitudes. ¿Cuáles son esas? Bueno, pues vamos a tener dos clasificaciones dentro de esta, que es complementarios, que es cuando los ángulos suman 90 grados, y suplementarios, cuando la suma de estos ángulos da como resultado 180 grados. Vamos a ver el primero. Los ángulos complementarios son aquellos que cuando sumamos los dos ángulos, el ángulo 1 más el ángulo 2, nos da como resultado 90 grados. Para el ángulo suplementario, van a ser aquellos que cuando sumemos los ángulos que nos den, nos tiene que dar como resultado 180 grados. Bien, vamos a ver una explicación y un ejemplo de cómo resolver ángulos cuando lo tenemos en su forma compleja, es decir, cuando tenemos grados, minutos y segundos. Vamos a ver. Vamos a ver el complemento de un ángulo. Vamos a repasar un poquito. Y hay que recordar que el complemento de un ángulo es cuando la suma de los ángulos que yo tenga me tiene que dar como resultado 90 grados. Tenemos ahí 4 ejercicios. Vamos a ver cómo lo resolvemos rápidamente. Entonces necesitamos encontrar un número que sumado con 30 me dé 90. ¿Cuál será ese número? 60. 60 grados más 30 grados me va a dar 90 grados. Para el siguiente, ¿cuál será el número que nos hace falta? 13. 13 grados más 77 grados nos van a dar 90 grados. Estos están muy sencillos, solamente tenemos que sumar. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con un ejercicio como el 3? En donde tenemos que encontrar el complemento de un ángulo de 27 grados con 12 minutos. Vamos a hacerlo de este lado de acá. Y lo primero que voy a hacer es, vamos a hacer una resta. A estos 90 vamos a restarle esto que tenemos acá para ver cuánto es lo que nos falta. Y vamos a ponerlo así. 90 grados menos 27 grados con 12 minutos.
Pero ¿cómo puedo restar esa parte? Si en la parte de arriba solo tengo grados, en la parte de abajo tengo grados y minutos. Si ustedes recuerdan, lo que tenemos arriba es una expresión en su forma simple, solo tenemos grados. Y abajo pues la tenemos compleja, porque tenemos grados y minutos. Lo que podemos hacer es escribir de otra manera estos 90 grados, de modo que puedo tener acá yo minutos. ¿Cómo hago eso? Bueno, le voy a quitar un grado a estos 90 minutos. Y si le quito un grado a los 90 minutos, voy a tener 89 grados. 89 grados. ¿Y qué pasa con el grado que le quité? Ese grado yo lo puedo convertir en 60 minutos. 60 minutos hacen un grado. Un grado más 89 me va a dar 90. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que tengo acá. Y ahora sí puedo acomodarlo de esa manera. 89 grados con 60 minutos. Hacemos la resta ahora sí. Este ya saben, le quita 1 y se convierte en 10. Al 10 le quitamos 2, nos quedan 8. Al 6 le quitamos, bueno, este 5, le quitamos 1, nos quedan 4. 48 minutos. A 9 le quito 7, me quedan 2. A 8 le quito 2, me quedan 6. Y este sería el complemento de este ángulo que tenemos acá. Serían 62 grados, 48 minutos. ¿Se ve? Ahorita vamos a revisar el de abajo. El de abajo es un poquito más largo. Ahorita lo resolvemos. Bien, vamos a revisar ahora cómo se resuelve este ejercicio que tenemos acá. Vamos a partir como en el ejemplo anterior. Tenemos que encontrar este número de acá, y para eso pues a estos 90 le quitamos lo que tenemos aquí y nos va a dar este resultado. Entonces lo anotamos acá. 90 menos 46 grados, 32 minutos y 15 segundos. Y otra vez tenemos ese conflicto. ¿Cómo vamos a restar? Aquí solamente lo tengo expresado en la forma simple, solo tengo grados, y acá está expresado en su forma compleja. Tengo grados, minutos y segundos. Otra vez vamos a escribir estos 90 grados de otra manera. Vamos para acá. ¿Cómo lo expresaría de otra forma? Bueno, otra vez le voy a quitar un grado a estos 90 grados. Y voy a tener ahora 89 grados. Y recuerden, le quité un grado. Ese grado lo puedo expresar de otra manera. Lo puedo expresar como 60 minutos. Y hasta ahí solo voy a poder operar en esta parte. ¿Qué hago? Pues necesito tener acá también segundos. ¿Cómo le hago? Bueno, algo parecido a lo que hicimos con el grado, pero ahora con los minutos. Ahora a estos 60 minutos vamos a quitarle un minuto. A 60 minutos le quito un minuto y me van a quedar 59 minutos. ¿Y qué pasó con el otro minuto? Bueno, ese minuto lo escribimos acá como 60 segundos. Y esa es otra manera en que puedo representar 90 grados. Son 89 grados, 59 minutos y 60 segundos. Si estos 60 segundos los convierto a minutos, acá ya voy a tener 60 minutos. Si estos 60 minutos yo los convierto a grados, voy a tener un grado. Y sumo 89 más un grado, me va a dar los 90, ¿sale? Entonces, esto es exactamente lo mismo que tenemos acá. Y ahora sí vamos a acomodar. ...89 grados... ...59 minutos y 60 segundos. Y otra vez vamos a hacer la resta. A 10 le quito 5, me quedan 5. 5 le quito 1, me quedan 4. Estos son segundos. A 9 le quito 2, me quedan 7. 5 le quito 3, me quedan 2. Son minutos. A 9 le quito 6, me quedan 3. 8 le quito 4, me quedan 4. Y nuestra respuesta serían 43 minutos
27 minutos y 45 segundos. Así es como resolvemos esos ejercicios. Así, muy parecidos se los van a encontrar con los que están en el siguiente apartado, donde van a tener que encontrar el suplemento de un ángulo. Lo revisan y si tienen alguna duda me avisan para poder apoyarlos. Solo para corregir, aquí en lugar de mencioné que eran minutos, pero en realidad son grados. Son 43 grados, 27 minutos y 45 segundos. Bueno, revisen los videos. Si tienen alguna duda de esto, me avisan para revisar más ejemplos y que nos quede lo más claro posible. ¿Sale? Saludos.